Buen día, doctor. El día de hoy mi grupo y quien les habla tenemos el agrado y la oportunidad de hablarles sobre el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es uno de los acuerdos jurídicos más comunes y relevantes en el derecho civil. Su regulación nos permite la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio determinado, facilitando el comercio y garantizando seguridad jurídica en las transacciones. Su aplicación es amplia, abarcando desde simples transacciones cotidianas hasta operaciones de gran envergadura en el ámbito empresarial e inmobiliario. La importancia de este contrato radica en su aplicación tanto como en el ámbito comercial como en el civil, siendo la base de la economía del mercado. Su regulación busca proteger los intereses de ambas partes, ¿no? Garantizando la seguridad y transparencia en estas operaciones. Además, en muchos casos, el contrato de compra-venta se encuentra sujetos a normativas específicas que van a regular las condiciones de entrega, pago y responsabilidad de las partes involucradas. El presente informe tiene como objetivo analizar el contrato de compra-venta en el marco del derecho peruano, explorando todos los elementos esenciales, ya sean los derechos y las obligaciones de las partes, así como las causales de nulidad e ineficacia. Asimismo, se realiza una comparación con la regulación con otros sistemas jurídicos, identificando similitudes y diferencias que permiten una mejor comprensión de su alcance y aplicación. Finalmente, se presentará pues un caso práctico con la elaboración de un proyecto de contratos y análisis jurisprudencial revalente. La naturaleza jurídica del contrato se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 1529 y el artículo 1602, en el cual se define como aquel por el cual una parte, en este caso el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra, que en este caso sería el comprador, quien se obliga a pagar un precio de dinero. Los elementos esenciales son el consentimiento, el objeto y el precio. Entre el consentimiento tenemos es que es el acuerdo entre las partes sobre la cosa vendida y el precio. El objeto es el bien determinado que puede ser vendido y el precio es la suma de dinero establecida como contraprestación, la cual debe ser cierta, determinada o determinable. Entre las características generales del contrato, los que incluyen es bilateral, es oneroso, conmutativo, consensual y traslativo. Nos dice que es bilateral porque va a generar obligaciones para ambas partes. Esto quiere decir que el vendedor debe entregar el bien y el comprador va a pagar el precio por el bien. Es oneroso porque implica una contraprestación económica, ya que ambas partes obtienen beneficios y asumen cargas. Es conmutativo porque las prestaciones son equivalentes y conocidas desde el momento en que se celebra el contrato. Es consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades, salvo en casos en los que la ley pues exige formalidades específicas. Y traslativa de dominio porque esta va a implicar la transferencia de la propiedad del bien objeto del contrato, aunque en algunos casos se requiere pues la entrega del bien para que éste se pueda concretar. A continuación le doy pase a mis compañeros para que pueda continuar la exposición. Sí, doctor, continuando con la exposición, bueno, vamos a hablar con la regulación del derecho comparado con nuestra legislación. Bueno, existe la regulación en España, Argentina, Francia y México, pues donde podemos encontrar similitudes. En la mayoría de las legislaciones, el contrato de compraventa se basa en los mismos elementos esenciales, consentimiento, objeto y precio. También es común la obligación del vendedor de garantizar la propiedad del bien y el saneamiento por evicción y vicios ocultos. Existen diferencias. Algunos países como Francia tienen regulación más protectora del comprador, especialmente en las ventas de consumo. En otros, como Argentina, existe mayor flexibilidad en la determinación de pactos entre las partes. Asimismo, en México es frecuente el uso de la reserva del dominio, figura menos utilizada en nuestro derecho peruano. Bueno, doy paso a mi compañero Daniel para que continúe la exposición. Ya. Tenemos las obligaciones del comprador, que sería la obligación de transferir la propiedad al vendedor. También tenemos la obligación de garantizar el saneamiento de la propiedad si es que hubiese, o si es que éste se diera después de la compraventa, igual tiene que sanear el bien para que pueda ser utilizado efectivamente por el comprador. Asimismo, tiene que garantizar la posesión del bien, a menos que le haya dicho al comprador que solamente le va a vender la propiedad y no la posesión, y que la posesión no esté de otra persona. Pues si no fue así, tiene que garantizar que el comprador se pueda posesionar en el bien. También tiene derecho a recibir el pago del precio. Tiene derecho a que el comprador le pague una determinada cantidad por la propiedad del bien inmueble que le están vendiendo o del bien mueble.
También tiene responsabilidad por evicción, en la que tiene que sanear el bien para que todo esté de acuerdo a lo que el comprador quiere. También tenemos las obligaciones del comprador. Tiene que pagar el precio, le tiene que pagar un precio al vendedor, tiene que recepcionar el bien. Es su obligación aceptar la entrega y la posesión del bien, que así como lo han acordado y por lo que han firmado. Tiene que cumplir con todas las condiciones que estén en el contrato, ya sea que él va a pagar la minuta del abogado, ya sea de que él va a pagar todos los gastos municipales, registrarles, todo lo que hayan acordado lo tiene que cumplir. Asimismo, tiene derecho a examinar la condición del bien para asegurarse de que éste esté conforme, se le ha dicho que está, tiene que ver que todo esté bien en el bien, tiene que llevar a su arquitecto, su ingeniero, todo eso. También tenemos las causales de nulidad e ineficacia, así como también las de anulabilidad. Según el artículo 219, las causales de nulidad son cuando hay falta de manifestación de voluntad, o sea, cuando esta no está explícitamente documentada ni se puede probar esta. También tenemos cuando su fin o su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando es indeterminable, puesto que no se puede vender algo que no está determinado. Cuando su fin sea ilícito, o sea, que vaya contra las leyes o que esté hecho para afectar a otra persona. Cuando dolezca disimulación absoluta, o sea, que cuando este acto no es real, pero aparente hacerlo para perjudicar a un tercero. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad, como lo es la donación, que tiene que ser por escritura pública e estar inscrita en registros públicos. También tenemos cuando la ley lo declara nulo, mediante resolución consentida, tiene que ser. También tenemos en el caso del artículo 5 del título preliminar, que nos dice que, que el contrato será nulo cuando vaya contra las normas de orden público o contra las buenas costumbres. En el caso de anulabilidad, tenemos que el artículo 221 nos dice que un contrato puede ser anulable cuando hay falta de capacidad de ejercicio restringida por la persona que contrató. O sea, cuando hay menores de edad o cuando los alcohólicos, ludópatas y demás son declarados con capacidad restringida según la ley. También puede ser por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. O sea, cuando se obliga a alguien a firmar algo o esta persona es inducido a un error y por eso, creyendo otra cosa, lo firma. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de terceros, como vender o donar una propiedad cuando se tiene deudas, solo para no querer pagarle al acreedor. Cuando la ley lo declara anulable, esto tiene que ser mediante resolución judicial consentida. Ahora, con respecto a la ineficacia, tenemos dos artículos del Código Civil que nos hablan de la ineficacia. El artículo 161 nos habla de que la ineficacia de un acto jurídico se puede dar por exceso de facultades, es decir, cuando el representante que celebra este acto está excediendo sus facultades o violándolas. Esto genera que el acto sea ineficaz respecto al representado, pero esto sin afectar las responsabilidades del representante frente al representado y terceros. Igualmente carece de ineficacia un acto jurídico realizado por quien se atribuye la representación que no posee, es decir, cuando un representante que te dice yo soy el representante de dicha empresa y en realidad no lo era. También es ineficaz este acto. También tenemos el artículo 195 del Código Civil que nos habla de la acción pauliana. Esto permite al acreedor que tiene un crédito condicional o a plazo, solicitar la ineficacia de los actos jurídicos gratuitos del deudor que impliquen la renuncia de derechos o disminución de patrimonios, perjudicando así su derecho al cobro. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, catedrático, respecto del trabajo que hemos presentado, nos parece importante desarrollar los conocimientos respecto de un contrato, siendo este pues la máxima representación jurídica de lo que es un negocio jurídico, ¿no? Entonces, consideramos importante para nosotros como estudiantes poder conocer cuáles son los elementos que justamente hemos reconocido en un principio de la exposición, vale decir, poder tener el consentimiento, el objeto del contrato, el precio del mismo, así como los elementos que nosotros debemos reconocer para poder mañana más tarde y en un futuro tener a bien considerar para evitar cualquier problema jurídico con respecto a la redacción de algún contrato que se pudiera dar, ¿no? Tenemos un caso
usted va a poder apreciar en nuestro trabajo. Se trata de un contrato de compra-venta en el cual el señor Luis Ramírez Gómez, que es un empresario que sigue la compra-venta de bienes inmuebles, celebra un contrato con la señora María Pérez, ¿no? Por la adquisición de un departamento en el distrito de Miraflores y acuerdan estas partes, ¿no? El pago de $150,000, el primer pago, el 50%, para el momento de firmar el contrato y el otro 50%, el cual debe pagarse en un plazo de 3 meses. Sin embargo, ¿no? Al efectuarse ya el contrato y se efectúa el primer pago, el señor Ramírez descubre que el inmueble tiene una carga hipotecaria que no ha sido declarada en la negociación, ¿no? Entonces, ante ello, genera pues un conflicto entre ambas partes y por ende, en este caso el señor Ramírez, en nuestra consideración, puede presentar una demanda por nulidad del contrato, porque como habíamos dicho, es necesario reconocer los elementos, en este caso, y como hemos visto, aquí la vendedora, la señora María Pérez, no ha declarado de que tiene una carga hipotecaria, ¿no? Por ende, el señor Ramírez presenta una demanda por nulidad del contrato y en este caso se tiene que analizar la validez del contrato y los derechos, obviamente, que tiene el comprador frente a la omisión de una información tan importante y relevante como es la que ha omitido la vendedora, ¿no? Usted va a poder apreciar entonces en el desarrollo de nuestro trabajo cuál es el contrato. En el primer párrafo se especifica quiénes son las partes. También en el segundo párrafo cuál es el objeto del contrato, que es justamente la transferencia del bien en el departamento, mejor dicho. El tercero sería el precio y la forma del pago, que lo he narrado en un principio también. ¿Cuáles son las obligaciones de ambas partes? También se ha especificado una cláusula penal y finalmente un saneamiento por evicción y vicios ocultos, ¿no? Que es justamente el tema que lleva a colación respecto a una demanda de nulidad. Ese sería nuestro trabajo catedrático. Vamos a dar el presente link al trabajo. Muchas gracias.